importante celebrar el nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Los pastorcitos se hubieran helado, ¿verdad?, en tiempo de invierno. Sin embargo, hay un día en que celebramos su nacimiento y ese día pues es el 25. Y hay gente que hasta le canta feliz cumpleaños, no sé. Hay personas que lo celebran muy bien y otros que han satanizado el hecho de celebrar el 25 de diciembre. Pero yo creo firmemente que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Aún el 25 de diciembre fue creado por Él y para Él. Cada día de nuestra vida fue creada por Él y para Él. Así es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el evento más importante de la historia de la humanidad. Él vino a darnos luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿A qué se refieren estas tinieblas? ¿Alguien sabe? Estas tinieblas se refieren a la oscuridad del pecado en que el mundo entero se encuentra. Pero también la oscuridad tiene que ver con dolor del alma, con duelos, con pérdidas, con desesperación, con soledad, ¿sí o no? Así es que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos luz. Ahora voy a empezar rápidamente esta historia de rescate por la humanidad, esta historia de esta operación rescate, ¿verdad? Esta operación de salvación que Dios ideó desde el momento en el que el ser humano cayó en el pecado o cayó en la oscuridad. En el huerto del Edén, el Edén y Eva. En el Edén, Adán y Eva fueron establecidos por Dios y recibieron el mandato del Creador de no comer de un árbol. ¿Recuerdan? Vámonos rápidamente a Génesis 2:17 y el Señor le dice a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, el Señor puso esta ley, diga conmigo, esto es disciplina. Él es un Dios de orden. Y nosotros debemos de tener orden, ¿verdad? Orden en nuestra casa, en nuestro trabajo, orden en las cosas que hacemos. Y en la casa, con nuestros hijos, lo mejor que puedes enseñarle a tus hijos es la disciplina. Y la disciplina no solamente es agarrar la vara de la venganza, la vara de la corrección y darles. No, dice la palabra que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Qué quiere decir eso? Desde las 5 de la mañana. Desde temprano lo corrige, quiere decir que en el momento en que te lo dan entra en una disciplina. Qué terrible que en México nos dicen a las mamás que acabamos de tener bebé, yo no, ¿verdad? Pero de las que acaban de tener bebé, dice, dele a libre demanda. Y nos damos cuenta que México tiene el primer lugar en obesidad infantil. ¿Por qué? Porque le enseñamos a nuestros bebés a que lloras y te meto el biberón o te doy el pecho. Estás aburrido, te doy pecho. Estás mojado, te doy el pecho. ¿Quieres jugar? Te doy el pecho. Entonces los niños mexicanos, por lo menos, crecen creyendo que todo lo pueden resolver comiendo. Y muchas estamos, con razón. Tengo un problema y me voy a la nevera o al refri a la despensa. Tengo un problema y quiero comer. ¿Por qué? De ahí empieza. Porque no hubo una disciplina. Darle pecho a tu bebé cada 3 horas es disciplina. Pero se despertó antes, pobrecito. Pues si se despertó antes, que su reloj biológico empiece a entender que hay horas para el sueño, horas para jugar y hay horas para dormir y también para comer. Entonces el Señor da y le dice, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Vámonos a Romanos 6:23. El apóstol Pablo lo narra de la siguiente manera: la paga del pecado es muerte. Pero siempre hay una esperanza. Diga conmigo, yo tengo esperanza.
Y siempre hay una esperanza, porque dice aquí que aunque la paga del pecado es muerte, hay una dádiva, hay un regalo, hay un don. La dádiva de Dios es vida eterna, solo y solo en la religión, en la filosofía, en la medicina, en la ciencia. No, solo y solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes darle un aplauso al único que nos da vida, al único que nos libra de la muerte, al único que hace que nuestros pies estén firmes en la roca de nuestra salvación? La consecuencia, pero este versículo nos enseña que la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte es la separación de Dios con nosotros, y eso pasó a Adán y Eva. Ese fue el pecado original, no fue el sexo. Estoy segura que antes de que comieran de ese árbol ya habían tenido relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque Adán le dice a su mujer, estaban desnudos, y le dice: tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso el matrimonio es un misterio que inició desde el Edén. Un hombre que no está con su esposa se siente incompleto. Un hombre que su esposa no está, o lo deja solo emocionalmente o físicamente, llega el momento en que a lo mejor aguante 1, 2, 3 días, algunos meses, pero después se vuelve loco. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un misterio. Mujer, tú no te casaste para vivir con tus hijos o para seguir a tus hijos ya que se casaron. Tú te casaste para estar con tu esposo. Amén. El rollo es cuando se casan, maná. Se casan y ahí vamos las mamás detrás de ellos. Es que mi hijo me necesita porque su esposa trabaja tanto, yo necesito lavarle los calcetines. No, dice la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre. Pues también, por favor, mujeres, dejen en paz a sus hijos. Perdón, dejen de ayudarles. Porque necesitamos entender que esto es un misterio. El Señor así lo puso, así lo hizo. Digo, los que están recién casados dicen, pues sí, ¿no? Pero ya nada más que empiezan a crecer los hijos o a nacer los hijos, de verdad, a veces desviamos nuestra mirada de nuestro matrimonio por cuidar a los hijos. Y por un tiempo eso está bien, los dos tienen que ayudar, porque un bebecito no está capacitado para cuidarse solo. Cualquier otro ser vivo del reino animal, en cuanto nacen o salen del cascarón, se pueden esconder, se pueden cuidar, pero el ser humano no. Y dice aquí que la paga del pecado es esta separación. Y llegó el momento, fíjate, vámonos a primera de Juan 3:8. Esta oscuridad o esta separación que es muerte, dice que el que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. Entonces, muchas veces estaba yo hablando un poquito acerca del matrimonio. Dentro del matrimonio hacemos cosas que, como no creemos que están mal, no pensamos que son pecado, pero necesitamos aún dentro del matrimonio, dentro de cómo le hablamos a nuestros hijos, dentro de cómo los hijos le hablan a sus padres, tiene que haber una corrección, una disciplina. Eso fue lo que el Señor hizo desde el Edén. Y dice aquí que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo, y el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, viene ahora la esperanza, que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nació o fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo en ti, en mí, en nuestro matrimonio, en esta ciudad, en nuestro país. Para esto vino Jesús, para destruir. Y por eso es importante que un día al año nosotros podamos celebrar el nacimiento de Jesús, porque Él fue enviado para librarnos del poder del enemigo. Él fue enviado para librarnos del poder del mal, de la oscuridad, de la tristeza, de la soledad y del dolor. Ahora, junto conmigo, démosle otro aplauso al Señor. Gracias, Jesús, porque tú viniste y fuiste enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Hermanos, Dios en su bondad y misericordia
Él aún desde el Edén buscó a Adán y a Eva, ¿sí o no? ¿Dónde estás? Y bien que el Señor sabía que estaban escondidos detrás del arbolito número 64. El Señor lo sabía porque Él se paseaba, pero Él estaba preguntando de esta separación. La muerte es esta separación. Había una unidad, pudiéramos decir, unicidad, una unión entre Adán y Dios. De tal manera que cuando vino el pecado y ellos desobedecieron, hubo una separación. Y tú puedes decir, no, Señor, no, pastora, pero creo que aquí hubo una equivocación, porque ahí dice, el día que comieres del árbol, ese día morirás. Ahora acuérdate que el Señor en su palabra dice que para Dios un día son como 1000 años. ¿Adán pudo vivir más de 1000 años? No. Nadie vivió más de 1000 años. Matusalén fue el más longevo y tampoco llegó a 1000 años. Fueron 900 y pico de años. Entonces, ciertamente el día en que ellos tomaron, ese día murieron. ¿Por qué? Porque parte de la eternidad, yo me imagino que su cuerpo, que estaba diseñado para vivir eternamente, el pecado trajo esa proteína que los médicos no han alcanzado a encontrar, esa proteína que hace que los órganos empiecen a oxidarse y empiece un decaimiento en el cuerpo. Por eso las grandes farmacéuticas han empeñado todo lo que saben en ciencia para hacer que los órganos internos no caduquen. Y nos venden o nos ofrecen artículos, ¿verdad?, de nutrición que nos dicen esto te va a ayudar para esto te va a ayudar para aquello, porque en ese momento de la desobediencia entró las tinieblas y el dolor y el cuerpo no estaba diseñado para sufrir dolor, ni frío, ni calor, porque dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y no necesitaban de aires acondicionados ni tampoco de calefacción. Dios en su bondad, a pesar de que Adán se escondió, Él se acerca a ellos y quizás, solo quizás, si ellos se hubieran arrepentido y reconocido su error, sin embargo Adán le echa la culpa a su vieja. Digo, no es nada diferente este tiempo, ¿ah? La mujer que me diste, Señor. Dice un hombre, un psicólogo, llegan a mi oficina una familia, un matrimonio, y el hombre llega con una lista de cosas que su mujer le hace y le destruye y le molesta. Es que ella me hace esto y ella me hace aquello y ella es así y ella es asado, pero lo escribió todo y le dije, Señor, si su esposa es tan mala, ¿por qué se casó con ella? Pero es que antes no era así. Entonces me dice que en cuanto se casó, usted la hizo así. Mole, digan ouch. No es cierto, no digan ni ouch ni amén, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de la mujer, es que él es esto. Pero antes no era así. Algo pasó en nuestra vida, el enemigo ha venido a traer destrucción y en lugar de arrepentirnos buscamos culpables y muchos de nosotros hemos llegado a culpar a Dios. Pero aún así, a pesar de que Dios trata con el pecado de Adán, trata con el pecado de Eva y trata con la serpiente, el Señor trae una palabra y promesa de esperanza de que algún día vendría el Salvador del mundo. Y en Génesis 3:15 vemos la primera promesa del nacimiento de Jesús. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Qué simboliza la cabeza? La simiente pues es un hijo de la mujer va a herirte en la cabeza, y la cabeza simboliza autoridad, gobierno, dominio. Este hijo que nacerá aplastará el gobierno y el dominio de las tinieblas.
Te herirá la cabeza, pero tú seguirás teniendo el poder de herir el calcañal. ¿Por qué? Porque una serpiente se mueve de tal manera que no te das cuenta. Cuando ya te das cuenta es que ya te mordió y el veneno ya está corriendo en tus venas. Así es el pecado. Pero esta es la promesa del nacimiento de Jesús al ser humano que había caído en pecado, que la simiente de Eva derrotaría a Satanás, porque no puedes comparar, aunque venga y te muerda con el veneno, no puedes comparar que aunque tú hayas sido mordido, aunque tú hayas sido lastimado, tú puedas aplastar la cabeza, la autoridad y el gobierno del pecado que tenía contra ti, contra tu cónyuge, contra tus hijos o aún de manera generacional. Él apareció para deshacer las obras del enemigo. La promesa del nacimiento de Mesías se ha cumplido y San Lucas lo expresa así, Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así se cumple la promesa de que nuestro Salvador vendría al mundo. Esta promesa cumplida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue tal que sacudió el mundo y el universo de tal forma que la estrella que siguieron los sabios del oriente los guió hasta Belén. Esta promesa de nacimiento cumplida en este tiempo donde Lucas dice que dio a luz a su primogénito, María y José. Dice la palabra que a pesar de que no había lugar para ellos en el mesón, el Señor está buscando y sigue buscando un lugar para Él en tu vida, un lugar para Él en tu corazón. Esta noticia no solamente es proclamada por esa estrella, sino también por los ángeles, que en Lucas 2:11 le dicen a los pastores que estaban cuidando de sus rebaños esa noche: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles no podían quedarse callados y dice la palabra que ellos adoraban y alababan al Dios que había nacido. De esta manera, lo que Dios había prometido desde el huerto del Edén a Adán y a Eva se cumplió posteriormente a través de la descendencia de Abraham. Y a través de la descendencia de Abraham, muchos profetas hablaron del nacimiento de Jesús. Muchos profetas hablaron que Él vendría a este mundo para salvar a todos los que nos habíamos perdido. Juan capítulo 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra. Di conmigo: me alumbra a mí. Esta luz verdadera tiene la capacidad de alumbrar a todo hombre, y esa luz venía a este mundo. Por eso es que es importante, iglesia, agradecer a Dios su nacimiento. Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne. Así es, di conmigo: Dios cumplió su promesa. Por lo tanto, es importantísimo que un día del año podamos celebrar con la familia, aquellos que conocen y los que no conocen del Señor, podamos celebrar su promesa cumplida de advenimiento, su primera venida. Es muy importante. Y dice Gálatas 4, del 4 al 5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que los profetas habían predicho miles de años antes, pero cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y cuando leemos la palabra adopción, algunos que han sido adoptados y que fueron heridos y que fueron lastimados, quizá nos viene a la mente de que: ay, no, si soy adoptado mejor no, prefiero quedarme así.
Porque al adoptado le dan lo que sobra, al adoptado le dan la ropa usada, al adoptado no le dejan herencia, al adoptado lo tratan de sirviente o de sirvienta. Eso es lo que el mundo nos ha tergiversado de lo que debe de ser la adopción. Pero la adopción en Cristo es completamente diferente. Dice la palabra que aquellos que hemos sido adoptados por el Señor somos igualmente herederos de la promesa del Señor. Somos herederos del Padre juntamente con Cristo como coherederos. Wow. Jesús entonces nos redime de la esclavitud del pecado, nos rescata de las tinieblas a su luz admirable, y por eso los cristianos celebramos el nacimiento de Jesucristo como el acontecimiento más importante para toda la humanidad y para nuestra propia vida. Lucas 19:10 nos dice: ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué nació? Porque el Hijo del Hombre vino a buscarte, a buscarme y a salvarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. ¿Cómo es que estábamos perdidos? En el pecado, en el deseo de hacer lo malo. Acabamos de leer que Satanás desde el principio peca. Y entendemos que el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Satanás y sus seguidores y sus demonios. La palabra del Señor nos dice que el Hijo del Hombre, dice, el que practica, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, pero el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Para esto vino Jesús. ¿Sabe? Yo trabajé por varios años primero trabajé en la industria alimentaria en los Estados Unidos. Primero fui mesera. Meseriando fue como me pagué mis estudios de universidad. Barriendo, trapeando, sirviendo, preparando y haciendo, pues sirviendo a las mesas de un hotel de allí del río de San Antonio, ¿no? Un río que pues es artificial, pero está chido. Y bueno, después de eso, cuando tengo que hacer mi servicio social, voy a una empresa alimentaria que hacía, se llamaba America's Favorite Chicken. Era como de esos de Kentucky, pero no era de esa empresa, sino más o menos. Y ahí fue donde trabajé otro tiempo. Y sabes, desde que entré como, se llama busboy, el que limpia las mesas. Desde que entré a trabajar por primera vez, me dieron una descripción de trabajo. ¿Qué es una descripción de trabajo? Son tus responsabilidades. Y te las ponen por escrito para que no haya duda. Te ponen por escrito todo lo que tienes que hacer, a qué hora tienes que llegar, en cuanto llegas, qué cosas tu supervisor va a revisar que hayas terminado, que hayas hecho y que lo hayas hecho bien. ¿Sí? Pues nuestro Señor Jesucristo también tiene una descripción de trabajo. Y Él vino para ciertos propósitos en nuestras vidas. Por eso es tan importante que podamos agradecer a Dios el nacimiento de nuestro Salvador. Y quiero que vayamos el resto del tiempo de esta conferencia, quiero abocarme a por qué vino Jesús, para qué vino Jesús, porque es tan importante que Él haya nacido. Y vámonos a Lucas capítulo 4:18 y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí viene lo que Él tiene que hacer, su descripción de trabajo. Por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y escucha lo que sigue. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Estaba en la sinagoga y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces, cada vez que veas tu descripción de trabajo, de lo que la empresa, de lo que el jefe espera de ti, dile: gracias, Señor, porque sé lo que se espera de mí. Y hoy, por el bendito nacimiento, la bendita venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él podemos saber qué esperar de Jesús en nuestra vida. Empecemos, por favor. Lo primero es dar buenas nuevas a los pobres, o buenas noticias. En otras palabras, me puse a investigar cada una de estas palabras en el original, en la raíz etimológica. Y la palabra, me ha enviado a dar buenas nuevas, significan buenas noticias. La palabra pobre es necesitado. No lo que nosotros tenemos en nuestra mirada como: no tiene coche, es que es pobre. No es dueño de su casa, es que es pobre. No. Aquí está hablando de alguien necesitado. Y en este momento sé que el Espíritu del Señor ya te está diciendo dónde tienes escasez en tu corazón. Hay personas que me han dicho: pastora, yo no abrazo a mis hijos porque a mí mis papás nunca me abrazaron. Sin embargo, estás necesitado de conocer cómo mostrar tu cariño hacia tu cónyuge, hacia tus hijos, hacia tus padres. Entonces, cuando dice que somos necesitados, yo sé que todos nosotros hay un área donde estamos muy necesitados. Un área donde necesitamos dirección de un pastor, dirección de un líder, dirección de consejo de la Biblia para nuestra vida. Tú y yo siempre estaremos necesitados de Dios. Pero ¿sabes? Jesús vino a darte buenas noticias. Y esto me lleva al siguiente punto. Si tú no te ves a ti mismo necesitado, no hay buenas nuevas para ti. Otra vez, si tú crees que lo tienes todo y que no necesitas de Dios, no hay buenas noticias para ti. Las noticias son las de siempre. Hemos hablado muchas veces que hay cosas que ni siquiera necesitamos fe para llevarlas a cabo. Hay personas que se levantan cada mañana y no oran, no buscan de Dios, no leen su Biblia y no les va mal, les va bien, pareciera, ¿verdad? Pero hay pobreza en otras áreas de su vida. Y cuando viene alguien y les predica de Jesús, ¿qué te dicen esas personas? No lo necesito. Ya que me vaya a morir, ya que esté viejito, ya que esté viejita, entonces busco a Dios. Ahorita qué flojera. ¿Te han dicho eso? Entonces las buenas noticias que tienes para dar no son buenas noticias para Él. De hecho, se convierten en malas noticias. Porque dice Jesús: el que no es conmigo está contra mí. ¿Y le va bien a los que están contra Él? Entonces, las buenas noticias al necesitado se podrían convertir en malas noticias si esa persona cree no necesitar de Jesús. Qué fuerte, ¿verdad? Pero hay buenas nuevas. Y hoy le hablo a aquellos que nos están viendo, que estamos aquí en este lugar presencial, o aquellos que nos están viendo a través de hoy. Por primera vez pudimos tener la sala de Zoom.
Muchos no sabían y pues hay poquitos en la sala de Zoom y hay más en la red social, pero no importa. Aquellos que nos están sintonizando o aquellos que escucharán esta enseñanza hoy mismo en la noche o en esta semana o de aquí a años, no importa. Si tú hoy estás necesitado de algo, quiero darte buenas noticias, y esas buenas noticias no es dinero, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció y nació en un lugar tan pobre. Ahí sí, porque dice, acabamos de leer que no había para él lugar en el mesón. Fue tan pobre ese lugar que le tuvieron que hacer una cuna con la comida de los animales de ese lugar, del ganado de ese lugar. Pero él se hizo pobre para darte a ti la riqueza de la vida eterna, para darte a ti la riqueza del amor de Dios y de la vida en abundancia que Jesús vino a comprar por ti. Entonces, si tú eres necesitado, estás necesitado, entonces hay buenas noticias para ti. Lo segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Enviado significa ser delegado, ser enviado. Jesús fue enviado por su Padre para sanar. La palabra sanar significa restablecer. ¿Hay algo que tiene que ser restablecido en tu vida? Tu identidad como hombre, como mujer, tu identidad como hijo, como padre, tu identidad como siervo, tu identidad como hijo de Dios. Tiene que ser restablecida. Para esto vino Jesús, para restablecer, para sanar. Y dice a los quebrantados. ¿Sabe qué significa ser quebrantado? Significa ser destrozado, triturado, aplastado, despedazado y con ruina. Todos nosotros podemos acordarnos de ese día fatídico en que esa llamada nos trajo una mala noticia, en que esa persona que se presentó en nuestra casa nos trajo un dolor. Todos nosotros hemos sido destrozados, quebrantados, triturados, aplastados, despedazados, y hemos sentido la ruina del dolor en el corazón. Y Jesús dice que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Como quisiera que pudieran aquellos que no creen en la sanidad del alma, o que dicen, no, ya la sanidad del alma ya es cosa del pasado. No, Jesús sigue sanando los corazones. De hecho, es lo primero que hace antes de liberarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces los demonios hacen ancla en nuestras emociones, agarrándose de la herida. Entonces Jesús sana la herida para que los demonios dejen de estar haciendo ancla en esa herida y salgan. Dice entonces, lo primero, buenas noticias a los necesitados. ¿Hay necesitados aquí? Jesús viene a darte buenas noticias. 2, a sanar a los quebrantados, a los aplastados, a los que su corazón ha sido despedazado en pequeñas piezas que parecieran no tener por dónde volver a comenzar a unir tu corazón. ¿Y sabes qué significa corazón? Viene del griego cardian, que significa el ser interior. Fuiste quebrantado, fuiste destrozado, fuiste aplastado en tu ser interior. Pero también cardian significa pensamientos, sentimientos, mente. Eso significa cardian. Entonces Jesús ha venido a sanar, ha sido delegado para restablecer a aquellos que hemos sido triturados, en ruinas, despedazados en nuestro ser interior, en nuestros pensamientos. ¿Sabes que hay personas que se ven a sí mismos y no se valoran?
No valoran sus dones, sus talentos, sus habilidades y dicen: todo lo que hago es una porquería, todo lo que hago es una cochinada, a nadie le importa, yo no le importo a nadie. Tú estás necesitado, pero no solamente estás necesitado, y hay buenas noticias para ti. Y estas buenas noticias, la primera es que Jesús desea sanar, restaurar, restablecer tu corazón, tus pensamientos, para que dejes de pensar como piensas. Nuestras emociones siguen a nuestros pensamientos. Por eso tengo que tener cuidado en lo que pienso, porque lo que pienso se convierte en mis palabras se convierten en mi conducta. ¿Qué necesito hacer desde aquí? Dice Filipenses 4:8: en todo lo justo, lo bueno, lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensa. ¿Sabe Dios que nuestras emociones siguen a nuestros pensamientos? Y si has sido lastimado en tus emociones, en tus pensamientos y en tus sentimientos, una pieza de las buenas noticias es que Jesús vino a restablecerte. Él vino a restablecer tu mente, tu voluntad. También corazón significa voluntad, intención. Y me impresionó que una de esos significados significa dureza de corazón. ¿Has conocido gente dura? Que no quiere perdonar, que no quiere soltar, que se agarra del resentimiento de lo que me hiciste hace un año, hace 2 años, hace 5, hace 7, y no pueden soltarlo. Pues también hay buenas noticias para ese duro de corazón. Lo primero que necesita es darse cuenta que está necesitado. Y si tú puedes decir: reconozco mi necesidad, entonces el Señor te dice: hay buenas noticias para ti que estás necesitado. Y lo primero es que quiero restablecer tu ser interior, quiero restablecer tu corazón, quiero restablecer y quitar la dureza de tu corazón. Lo tercero que dice este versículo de Lucas 4, y todos entendemos que esto viene del libro del profeta Isaías, capítulo 61, pero dice aquí lo tercero: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Te das cuenta cómo primero Dios sana el corazón, los pensamientos, para después echar fuera los demonios que te tienen atormentada o atormentado en celos, en ira, en envidia, en temores, en miedos? Tú que fuiste herido, a lo mejor las personas con las que tú estuviste antes te lastimaron, te hirieron, y hoy tienes una relación estable. El diablo va a hacer uso de los celos, de la ira, de la contienda para destruir tu presente relación. Cuando dice a pregonar, pregonar es predicar. Y cuando leo la palabra predicar digo: ay, Señor, pues gracias, porque no quiero hacer otra cosa en mi vida. Quiero predicar. Y eso es la predicación: pregonar, anunciar, dar a conocer. Libertad a los cautivos significa perdón. Perdón. Hay un lugar en Europa que han encontrado el poder del perdón, y estos doctores reumatólogos se dedican a las personas que tienen ya artritis reumatoide. Como parte de su tratamiento los envían a un retiro de 3 días, que lo único que hacen es hablar del perdón. Y se han dado cuenta estos científicos que al
tomar estos 3 días de solo estar perdonando y perdonando. Hacen un inventario de las personas y les dicen: ese papá que te abandonó o que dejó a tu mamá por irse con otra familia, que cuidó hijos que ni siquiera eran de él, esa mamá que te abandonó para irse con otro hombre y que te dejó con los abuelos, con los tíos, que te vendió, que hizo esto, que hizo aquello, perdona. Y son 3 días constantes de horas y horas donde la persona está pregonando, está declarando, está dando a conocer el perdón de Dios para cada situación y su perdón que tiene que ser soltado hacia las personas que le dañaron. 3 días, y estos científicos, fíjate lo que dicen: el 50% mínimo de aquellos que deciden perdonar, el 50% de la enfermedad desaparece. Mínimo. Eso significa libertad a los cautivos, es el perdón a los cautivos, la cancelación de su deuda, la liberación de su cautiverio. Pero también dice cautivos significa prisionero de guerra. ¿Has estado en una guerra? Ay, sí, pastora, hable con mi mujer. Ay, sí, pastora, hable con mis hijos, por favor. ¿Sabes tú que tu guerra y tu lucha no es contra sangre y carne? El problema no es tu suegra, sino todo el dolor que tu suegra ha almacenado durante años. Toda la falta de perdón y la amargura que ella tiene en su corazón. Por eso esta Navidad, que llegue a tu casa, a la suegra dile bienvenida. Y ya nada más que pase y esté 2 metros por allá, di: pero todos los demonios que vienen con ella aquí se quedan. Ya que salga se la agarra. No, no es cierto. Aquí se quedan. No, ustedes no van a actuar. Y esta Navidad será una Navidad diferente. Y yo perdono lo que en el 1985 me dijo. Y yo perdono lo que en el 2003 me insinuó en la Navidad del 2004. Yo la perdono, porque tu lucha verdaderamente no es contra personas, sino contra demonios que andan en los lugares celestiales. Eso lo dice en Efesios 6 del versículo 11 en adelante. No lo vamos a ver, solo quiero que lo anotes para que lo leas. Lo siguiente, después de que el Señor sana un corazón destrozado, su ser interior, sus heridas, lo segundo es que trae perdón a tu corazón. Y eso es lo que más odian los demonios. Los demonios no pueden alcanzar perdón. Ellos están en condenación eterna, ¿te das cuenta? Por eso ellos no quieren que tú perdones y no quieren que tú recibas el perdón de Dios. Porque ellos no pueden ser perdonados. Ellos quieren llevarte junto con ellos al infierno. Ese infierno no fue para ti ni para mí, pero quieren llevarte con ellos. Entonces, cancelación de tu deuda. Porque tú y yo hemos estado en prisiones de maldad. ¿Se acuerdan que hablé de Sansón? Cómo él estuvo en prisión de maldad por a la adicción sexual. Y no era para que tú dijeras: bueno, entonces normal. No, porque ahí le costó su visión. Le sacaron los ojos y le costó al final la vida. Él ya no pudo terminar con el propósito de Dios para su vida como juez sobre Israel, porque lo tuvieron esclavo, dando vueltas en un molino. ¿Quieres eso para tu vida? No, pero Jesús vino a darte libertad. Si estás cautivo de la adicción a la pornografía, de la adicción al sexo, si estás cautivo de la adicción a la envidia, al temor, al fracaso, a la soledad, a la desilusión, a la ansiedad, hoy el Señor te dice que si tú estás en esa necesidad, Él tiene buenas noticias. Y las buenas noticias es que ha venido a darte el perdón y la cancelación de tu deuda y de tu prisión. La cancelación de tu deuda, de tu prisión, para que tú también puedas dar la cancelación de aquellos que te deben.
4, para dar vista a los ciegos. Oh, mira, usted empiece por lo primero. ¿Qué son? Su mente y su corazón. Después, libertad. Y escucha lo que quiere decir esto de dar vista a los ciegos. Vista es dar luz, porque los ciegos están en tinieblas. Pero la palabra ciego significa una persona incapaz de entender. Una persona incapaz de entender. Cuando pasamos por la sanidad interior y la liberación, entonces entendemos. ¿Sí te ha pasado? Oh, ahora entiendo por qué no debo de juzgar a mi padre y a mi madre, porque me convierto en ellos. Oh, ahora entiendo por qué debo de perdonar al que me tocó, al que me ultrajó, porque entonces me mantengo en prisión de falta de perdón, de amargura, creyendo que todos le van a hacer lo mismo a mis hijas o a mis hijos. Oh, ahora entiendo, dar luz a los que no entendían. 5, a poner en libertad a los oprimidos. Poner significa enviar, delegar, mandar. Fíjate, esto habla de que para ti y para mí hay un ministerio, porque Dios ahora nos envía. Dice, poner en libertad quiere decir que te vas a poner a trabajar. Abre la puerta de la cárcel para que salgas. ¿Y qué vas a hacer tú? Dice Jesús, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos o sensibles como la paloma. Dice el Señor, y cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Por eso nuestro apóstol nos hablaba de ser enviados y hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Ahora somos un ejército. Por eso dice aquí, a poner en libertad a los oprimidos, a enviarte a ti. Y la palabra enviar significa enviar a dar un mensaje. Di conmigo, mi vida da un mensaje. Tu vida da un mensaje a los que te rodean. Ahora, ¿qué significa oprimido? Oprimido significa estar roto y destruido. Creo que nos quedó claro, ¿verdad? Ya terminé con lo que son las 5 cosas que el Señor, 5 descripciones, ¿verdad?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 1, dar buenas nuevas a los pobres. Ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 3, a pregonar libertad a los cautivos. 4, a dar vista a los ciegos. Y 5, a poner en libertad a los oprimidos. Ha sido destruido, ha sido oprimido, ha sido roto. Pues hoy el Señor dice que a todos los que somos rotos nos ha mandado a dar buenas noticias, a dar un mensaje de salvación. Un hombre en su clase de filosofía, un hombre cristiano, pásate Ale, un hombre cristiano le dijo su maestro que diera una clase de filosofía, y él dijo, bueno, voy a hablar acerca del cristianismo. Y él dijo, está bien, pues es una filosofía, dijo su jefe, su profesor. Este hombre hizo tarjetas que decían buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias, y las entregó a sus compañeros de clase. Entonces llegó el momento en el que él termina de dar su clase. Y dice que un joven tachó buenas y puso malas. Y el joven que dio la clase dijo, es cierto, para ti sí son malas noticias. Pero para todos los necesitados
serán buenas noticias. Póngase de pie, por favor. Hoy quiero que sepas, en Hechos 1:11, que este mismo Jesús, dice ese ángel, Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay un segundo advenimiento que el cristiano debe de creer y esperar, que Cristo vendrá. Cristo vendrá. ¿Por quiénes? Por aquellos que han sido pasados por estas 5 cosas, que se han visto a sí mismos como pobres y necesitados, que han sido lastimados, heridos, pero se han dejado arreglar por Él. Es cierto, mi hermano, la iglesia es hermosa, el problema somos las personas. ¿Por qué? Porque somos personas rotas. Y por eso es que el enemigo utiliza a otros para rompernos, y al rompernos nos enojamos contra Dios, nos enojamos contra la iglesia y nos separamos de la institución que Dios ha dejado en esta tierra para sanar. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, le dio la vida que ninguno de sus discípulos podía darle a Lázaro. Pero cuando Lázaro salió, Jesús le dijo a sus discípulos, desatadlo y dejadlo ir. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso, si tu vida ya ha pasado por estas 4 y tú el Señor ya te dio buenas noticias, te ha sanado tu corazón quebrantado, ha restablecido tu ser interior, ha restablecido tu corazón, tus pensamientos. Ahora dice el Señor que te da libertad de ese cautiverio, de ese pecado que te detenía en las tinieblas. Ya te dio luz a tus ojos. Antes eras incapaz de entender, hoy puedes entender. Hoy eres una persona entendida. Y no solamente eso, Él ya te ha enviado. Él ya te dio libertad para ir a hacer lo mismo con otros. Apocalipsis 22:20, nuestro Señor Jesucristo le dice, el que da testimonio, que es Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Juan lo escribe, pero es Jesús hablando a través de él y dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces realmente la iglesia siempre está celebrando no solamente el primer advenimiento de nuestro Señor, sino también su segundo advenimiento. Y siempre estamos a la expectativa de que algún día nuestro Señor vendrá por nosotros. Cierra tus ojitos. Y yo te pido que si esta mañana el Señor te trajo a la iglesia, y si eres necesitado y estás necesitado de algo, que hoy tú puedas decirle, Señor, yo te necesito. Y al reconocer mi necesidad de ti, estoy también diciendo que voy a creer las buenas noticias que me des. No lo voy a creer solo por unos minutos o por un día. Si el día de mañana vuelvo a sentirme desesperada, desesperado, también voy a creer en estas buenas noticias. Gracias porque has sido enviado a restablecerme. Gracias porque has sido enviado a sanarme. Cardian, tu ser interior, mi ser interior. Pon delante del Señor. Padre Santo, hay tantas cosas que no entendemos, pero tú has venido a darnos luz. Tú has venido a alumbrar en medio de nuestras tinieblas. Hay muchas cosas que somos incapaces de entender. Hay cosas que venimos arrastrando desde el vientre de nuestra mamá, que somos incapaces de comprender por qué a nosotros nos tocó esto, Señor. Pero tú has venido a poner libertad a los oprimidos, y muchas cosas de lo que hemos vivido
Padre, otros también lo han vivido. Gracias porque nos has perdonado, has cancelado nuestro cautiverio y has traído perdón. Has traído y nos has predicado y nos has anunciado y nos has dado a conocer la cancelación de nuestro cautiverio como esclavos o como prisioneros de guerra. Gracias porque has venido a sanar a los que hemos sido triturados en nuestros pensamientos, a los que hemos sido triturados y arruinados en nuestros sentimientos, despedazados en nuestro corazón. Has venido a restablecer nuestra salud mental y has venido a restablecer nuestra salud emocional. Gracias, Señor, porque estas son las buenas noticias que el mundo hoy necesita. Hazles ver a aquellos que nos rodean, Señor, su necesidad de ti. Haznos ver a nosotros nuestra continua necesidad de ti. Gracias porque hay tantas cosas que hemos pensado y hemos pensado mal. Y hoy queremos, Señor, recibir de ti la sanidad de nuestras emociones y pensamientos. En el nombre de Jesús, gracias. Puedes darle un aplauso al Señor, adorándolo, alabándolo, porque Él ha hecho cosas buenas. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Oh, aleluya. Gracias, Jesús.